Bueno, bienvenidos a todos y todas, ¿vale? Un sábado más en una nueva webinar. Agradeceros que estéis un sábado con nosotros. Sé que unas horas temprano ya mucha gente se ha ido a la playa, por eso incidimos en que muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Antes de comenzar, por favor, apagar los micros y si queréis realizar alguna pregunta en el chat, poner el nombre del formador a quien va dirigida la pregunta, ¿vale? Y evidentemente la pregunta. Hoy vamos a empezar hablaremos de termografía, ¿vale? Y cómo esto os puede ayudar en la clínica. Para ello, pues contamos con Víctor Escamilla, ¿vale? Que es una parte importante de Termohuman, una empresa referente a termografía, y con compañeros que seguramente lo conoceréis. Tenemos a Ricardo Acevedo, a Joaquín Páez, a Ruth Delgado y a Tony Fernández. Bueno, Víctor, es un honor tenerte aquí hoy, ¿vale? Así que cuando tú quieras. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero el honor es mío. La verdad es que es un lujo poder estar esta mañana aquí para presentar un poco el trabajo que hacemos de Thermohuman y cómo aplicamos la termografía, en este caso a la podología, que la verdad es que es un ámbito, un campo al que yo tengo bastante cariño. Estuve bastante tiempo trabajando en Podactiva y la verdad es que para mí es un placer estar esta mañana aquí con vosotros y presentaros nuestro trabajo. Básicamente, para hablar de la termografía, ¿vale? Que la termografía infrarroja es una tecnología que no es invasiva, que a través de una cámara va a medir la radiación infrarroja del cuerpo y que al final lo que acaba haciendo es medir la temperatura de la piel. La temperatura de la piel, y es muy importante remarcar esto, está relacionada con los procesos fisiológicos que se van a dar en el resultante periférico. Es decir, si yo hago una foto de las piernas, voy a encontrar la temperatura de la piel de las piernas y por ende de la musculatura adyacente, y no solo de la musculatura, sino también de los procesos tanto inflamatorios como nerviosos de lo que está allí ocurriendo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que es de la piel, que no podemos hablar de la musculatura o no podemos hablar del sistema nervioso. Vamos a hablar de cómo se comporta la piel y por ende lo que hay debajo, ¿vale? Eso es importante porque esa temperatura de la piel va a estar influenciada por varios factores, entre ellos, por ejemplo, el tipo de piel, o si ha hecho sol ese día, o si se ha expuesto a los rayos UVA. Entonces, al final, esa piel va a estar modificada y va a ver modificada por varios factores. Esta tecnología viene del mundo industrial, sobre todo de aplicarla a la construcción, ¿vale? Se medían para fugas de calor, para ver la eficiencia energética que tenía, y en seguridad, tanto en el ámbito militar como en el ámbito de la seguridad. Entonces, lo que hacían es, básicamente, la diferencia entre lo que es una cámara nocturna, que lo que hace es abrir el foco, abrir el obturador para captar más luz. Lo que nosotros hacemos con la cámara termográfica es captar la radiación infrarroja, que es un espectro no visible de toda la gama de redes que tenemos. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a captar es cosas que nuestros ojos no son capaces de ver. Es la energía que está emitiendo la piel. Eso también se ha aplicado en la medicina y en la veterinaria, sobre todo porque los animales al final no pueden hablar. Entonces, al final, con esta tecnología lo que conseguimos saber es qué proceso está sufriendo el animal. Y en medicina tuvo un auge en los años 60 a raíz de la detección del cáncer de mama. Como todavía las herramientas no estaban muy desarrolladas y el análisis todavía no era muy profundo, se empezó a denostar, empezó a tener bastantes críticas porque había muchos falsos positivos. A día de hoy, esa tecnología ha avanzado bastante y digamos, los dispositivos de captación son mejores. Pero seguimos teniendo una tecnología que no está preparada para diagnosticar. Esa es la gran diferencia. No es una herramienta diagnóstica, sino un apoyo al diagnóstico. Porque digamos que lo que nos pasa con la termografía es que tenemos una escopeta, ¿vale? Mientras que el gol estándar, por ejemplo, que podría ser una resonancia magnética o una biopsia, sería un francotirador. Con la tecnología, o sea, con la termografía lo que tenemos es una imagen muy clara de lo que está pasando en la piel, de esos procesos tanto inflamatorios que van hacia la hipertermia como de dolor que suelen tender hacia la hipotermia, pero que no tenemos muy claro qué está pasando en ese tejido, ¿vale? Para eso tenemos que analizar con una herramienta diagnóstica. A partir de ahí, nuestro proceso, básicamente, para poder utilizar la termografía es, necesitamos una cámara, ¿vale? Y en este caso un sujeto, un humano. Nosotros aplicamos la termografía en humanos, ¿vale? Para la detección de marcadores de riesgo, tanto para el deporte como para la salud. Y vamos a necesitar simplemente una cámara que es especial, ¿vale? En este caso, estamos hablando de esta que veis aquí, es la FLIRWARD P530, pero hay cámaras a día de hoy mucho más accesibles, como puede ser la FLIR One Pro, que se conecta directamente al móvil.
esta cámara funciona como una cámara digital, simplemente va a captar la imagen, solo que esa imagen no es el espectro visible, sino lo que hemos hablado, el espectro infrarrojo, lo no visible, la energía que desprende la piel. A partir de ahí, como no es invasiva y tirar una foto es gratis, simplemente necesitas la memoria del móvil, cuanta más memoria tenga, más fotos puedes tirar, se convierte en una herramienta bastante útil porque es rápida, muy reproducible y, como digo, a la hora de tirar fotos simplemente necesitas el dispositivo, es gratis. A partir de ahí vas a obtener una imagen. Esa imagen, como ahora veréis, tiene dos formas de análisis. Nosotros lo que hacemos es analizarla de forma cualitativa y meterla dentro de un software. El software es un programa informático que está en la nube, que no necesita instalación, y lo que te va a dar mediante unos algoritmos de visión artificial va a ser un avatar y te generará un informe, ¿vale? Un informe para cada paciente y para cada individuo, y en el que tú lo que eres capaz de hacer es tomar una serie de decisiones en base tanto a la anamnesis como a lo que te estás encontrando en la termografía y las demás herramientas, como he dicho, que apoyan al diagnóstico. Por lo tanto, es una herramienta rápida, no invasiva y que te da datos objetivos, ¿vale? ¿Y cómo la aplicamos a la podología? Bueno, pues básicamente a la podología lo que necesitamos es esa misma cámara, la 330 en este caso, pero he dicho, o sea, luego Ricardo, por ejemplo, enseñará la Flip One, que creo que la tenía por ahí, es una cámara que se inserta al móvil y que nos permite tirar una imagen. Esa imagen la vamos a cargar dentro del software, tendrá que tirarse en horizontal, como ahora os comentaré. El software directamente, con una visión artificial, va a detectar y va a segmentar el pie en nuestras regiones de interés, las que nosotros, en este caso, ThermoHuman ha considerado que eran las importantes, y nos va a mostrar en el avatar una serie de colores en base a una escala para tomar decisiones con datos de manera objetiva, ¿vale? Nuestro protocolo se basa básicamente en 3 puntos importantes. La imagen tiene que estar tomada en horizontal para que directamente y automáticamente el software la detecte y la segmente. Si tiramos la imagen con la cámara en vertical, lo que pueden pasar dos cosas. Una, o que intente detectar los pies, pero te acabe segmentando de esta forma, o que directamente no te procese la imagen, ¿vale? Para ello lo que necesitamos es tomar la imagen registrando, como he hablado, los factores de influencia, ¿vale? Y como comentaba así un poco por encima, hay factores modificables y no modificables. Los modificables pueden ser que te hayas aplicado hielo, gel, que te hayas dado un masaje, que vengas de estar pisando descalzo en la arena, por ejemplo, que tiene más temperatura. Y los no modificables, como puede ser la edad o algún tipo de lesión, ¿vale? Y ahí es donde entra esta tecnología para identificar, intentando limitar los factores de influencia, dónde ocurre la lesión y cómo poder manejarla. Para ello, como comentaba, tenemos que tirar una imagen, preferiblemente con los pies en el borde de la camilla, como aparece aquí, sin fondo, aunque, como veréis más adelante, ya somos capaces de detectar los pies con un fondo. Para ello, también, preferiblemente, es posible usar una guillotina, ¿vale? O sea, colocar los pies con un en este caso era un foam de EVA, para que no reflectase toda la imagen que había detrás, ¿vale? Pero como comento, ya a día de hoy nuestro software es capaz de hacer lo siguiente que veréis ahora. Hay dos métodos de análisis. Está el análisis cualitativo, ¿vale? Que es el rápido, es el más rápido. Simplemente tú ves colores, es mucho más intuitivo. Aquí sabes que hay más temperatura, aquí menos, eres capaz de diferenciar los colores. Y esto de cara al paciente es muy educacional, o sea, nos permite una simple imagen, no tiene que conocer de ecografía, no tiene que conocer de resonancia, una simple imagen, va a ver sus pies en una gama de colores y le es capaz de explicar un poco lo que está ahí sucediendo. El problema que tiene este tipo de análisis cualitativo es que tú la escala, o sea, digamos, este margen, este rango, eres capaz de modificarlo. O sea, si el fondo, por ejemplo, ese día hace más calor en la sala, también entraría a jugar un papel importante, no verías con tanta claridad. O sea, que depende mucho de cómo tengas configurada la cámara. Además, tienes que ser digamos, un ojo experto para ser capaz de ver ciertas cosas, porque muchas veces esa escala o ese rango está muy, muy cortito y lo ves todo del mismo color. Y luego no te permite realizar un seguimiento. O sea, puedes analizar un día, pero no tienes datos objetivos para realizar un seguimiento a largo plazo. Mientras que, por otra parte, detrás de esta imagen lo que se encuentran, detrás de esta imagen lo que se encuentran son unos datos radiométricos. O sea, por cada píxel, por cada imagencita pequeñita, cada cuadradito, al final el píxel es un cuadradito que está dentro de la imagen, obtenemos un dato de temperatura. Ese dato de temperatura, lo que nosotros hacemos es seleccionar la región de interés y mostrarlo en el software. Eso nos permite obtener números, que sea algo abstracto, que no necesite realmente de un ojo experto, sino el software directamente ya te va a plasmar qué imágenes o qué avatares o qué pies en este caso van a tener una diferencia de temperatura,
y es algo objetivo, que te permite cuantificar en el tiempo. A partir de ahí, nosotros creamos este software, esta versión 2.1, ¿vale? Que se aloja en la nube y que permite en una vista de individuos ver a todas las personas que tenemos analizadas, en una vista de grupos tener, por ejemplo, si tuviésemos diferentes clínicas o si tuviésemos pacientes de diferentes equipos, por ejemplo, que vienen los pacientes, podría configurarlos de modo que tuviese pacientes todos seleccionados por encima de 60 años, por adultos, jóvenes, mayores, y seleccionarlos y categorizarlos por ese tipo de categoría. Luego tenemos una vista de seguimiento que me permite a lo largo del tiempo seguir lo que está ocurriendo en base a los pies, y luego una vista de sesión, digamos, ¿vale? Es importante que cuando marcamos y realizamos una evaluación termográfica, no solo nos centremos en el miembro inferior, también en los pies, y al revés, no solo en los pies, sino también en el miembro inferior. Y como comentaré más adelante, este es mi caso personal. Por desgracia, hace 2 meses, bueno, la verdad es que he ido un poco rápido y no me he presentado. Yo soy Víctor Escamilla, trabajo como desarrollo de producto en ThermoHuman, pero aparte también trabajo como redactor de lesiones en Alcorcón. Y hace 2 meses tuve la mala suerte de, en uno de los entrenamientos, estaba redactando a un jugador y fuimos a hacer una tarea. Yo fui a golpear un balón, no vi al jugador y le golpeé en la bota y me rompí, que luego os lo enseñaré, que es mi caso, la base proximal de la falange del cuarto meta. Entonces me vino genial porque tenía un caso para poder enseñar que no solo es importante el pie, sino que también aparecen compensaciones biomecánicas a lo largo de todas las cadenas musculares. ¿Vale? ¿Y cómo trabajamos? Bueno, pues como decía, hay una serie de regiones de interés, ¿vale? En las que va a seleccionar el software por cada píxel que entre en esa zona, la temperatura que ahí aparece, tanto a nivel de medias como a nivel de máximas. A partir de ahí, todas estas regiones van a estar clasificadas por un riesgo de asimetría, ¿vale? Lo bueno que tiene esta tecnología es que, pase lo que pase con todos los factores de influencia, o sea, no importa que hayas tomado el sol o no, va a comparar un hemisferio con el otro, o sea, va a comparar la parte derecha con la izquierda. Así que si tu cuerpo ha tomado el sol, da igual, porque tu cuerpo derecho ha tomado el mismo sol que tu cuerpo izquierdo. Y eso es lo que nos permite clasificar por asimetrías, o sea, por diferencias de temperatura entre un hemisferio y otro. Así quitando la mayoría de sesgos, ¿vale? La mayoría de factores de influencia que tiene la temperatura, al comparar un lado con otro. Aquí tenemos esta clasificación de asimetrías que está basada tiene esta base científica, ¿vale? A raíz de, primero, uno de los cofundadores de ThermoHuman, que es Pedro Gómez Carmona, sacó una tesis en 2008, que es cuando empezaba el auge de esta tecnología a nivel deportivo, ¿vale? Hasta la fecha no había habido ninguna investigación en profundidad de lo que ocurría en termografía, humanos y deporte, y Pedro lo que desarrolló fue un protocolo en el que, a través del análisis termográfico, mandaba al jugador a diferentes puntos. Si el jugador salía entre 0 y 0,3 de asimetría, le permitía entrenar. Si salía entre 0,3 y 0,6 varios días seguidos, realizaba un seguimiento y tenía que hacer un trabajo en gimnasio, y a partir de 0,6, 0,9 por encima, lo que hacía era mandarle al fisio y quitarle entrenamiento. Lo que vio fue una reducción del 70% de las lesiones comparado con la temporada anterior. Por tanto, ahí ya nos estaba dando una gran implicación en cuanto, ostras, es que somos capaces de reducir el riesgo de lesión simplemente tomando una foto y con la decisión posterior a esa foto, en base a ese dato objetivo. Además, bueno, luego a posteriores se hicieron diferentes estudios. Por ejemplo, este estudio está hecho en la Clínica Centro de Madrid, en el que en un screen inicial en urgencias, simplemente cada paciente que entraba en urgencias lo que se tomaba era una foto termográfica. Y lo que se vio es que todas las lesiones que cursaban con fractura, en este caso, siempre tenían un incremento de la temperatura con respecto al otro lado de 0,9. Si se trataba de articulación, de 0,7, y si eran tendinosas, de 0,3. Lo que aquí es interesante remarcar es que si las lesiones eran neurales, o sea, si había habido alguna interrupción o alguna neuropatía, lo que cursaba era una hipotermia, ¿vale? O sea, la reducción era hacia una simetría hacia la hipotermia, ¿vale? Y a partir de ahí esa es nuestra base científica para ser capaces de clasificar el riesgo por asimetría. ¿Y cómo funciona el software? Pues básicamente lo que tú tienes es esa imagen que acabas de tomar, que la cargas dentro de la pestaña de cada región de interés, en este caso miembro superior, vista frontal, miembro inferior, vista frontal, y lo mismo por la vista posterior, y manos y pies. A día de hoy también estamos desarrollando varios análisis más especializados en rodilla
y mamas, por aquello del desarrollo del cáncer de mama, y al cargar la imagen, automáticamente, en pocos segundos, te da un avatar que te muestra esas asimetrías, esa clasificación de asimetrías como hablábamos. ¿Y cuáles son las ventajas del uso de esto? Bueno, se hizo un estudio en 2020 en el que lo que justo analizaban era, ponían a correr en una cinta a varios sujetos y lo que analizaban era la temperatura del pie. Y lo que vieron es que si lo hacían mediante el software que te da FLIR, ¿vale? Que es manual, que tienes que ir tú seleccionando las zonas, y lo hacías con ThermoHuman, lo que hacías era ahorrar un 86% del tiempo, ¿vale? En comparación con la delimitación manual, es decir, había un ahorro sustancial del tiempo de análisis. Además, al ser automático y no tener que depender de ningún ojo experto, el índice de fiabilidad intersujeto era mayor. Es decir, si yo cargo la imagen o la carga Ricardo desde donde está, es la misma imagen y el software no va a realizar un análisis intersujeto. Por lo tanto, ese índice de fiabilidad es 0,96. Mejoraba el procedimiento manual. Y además, es un software que está en la nube y es multiplataforma. Lo puedes ver desde el teléfono, lo puedes ver desde la tablet, lo puedes ver desde el ordenador. No necesita instalación ni una descarga. Puedes verlo simultáneamente desde varios dispositivos. O sea, yo puedo compartir el informe con vosotros estarlo viendo desde el móvil en otra parte. Se puede customizar, es decir, si quieres colocar el logo de tu empresa, el logo de la clínica se puede poner, y es multiplataforma. Permite análisis no solo desde el ordenador, sino también desde el móvil. ¿Y cuáles son los protocolos en los que nosotros, o en los enfoques prácticos en los que nosotros más nos centramos? Bueno, os voy a comentar 3 casos rápidos, ¿vale? Porque evidentemente estoy ante expertos que van a hablar después, yo no soy experto en podología y básicamente ellos se centrarán más, yo doy 3 pinceladas de cómo se puede aplicar, ¿vale? En este caso tenemos un caso de antes, ¿vale? De prevención y disminución de riesgo lesional, y lo que aquí ocurría es que un jugador que había cambiado de botas, el antes de ese cambio de botas ya él tenía una asimetría en la base del quinto, y en el cambio de botas esa asimetría se acrecentaba. Además, él mostraba dolor. Es rápido, o sea, fue rápido. Oye, perdona, esas botas no te las puedes poner, hay que cambiarlas, ¿vale? Otro ejemplo del durante puede ser cuando identificas algún tipo de lesión, ¿vale? Esas lesiones, como hemos visto, están categorizadas en base a lo que está ocurriendo con la temperatura. No va a ser lo mismo lo que ocurre si es una lesión nerviosa que si es una lesión por una inflamación. En este caso, aquí lo que ocurre es un papiloma, ¿vale? Y después nos sirve para el seguimiento, ¿vale? Este es, como os repetía, es mi caso, nos vale para identificar qué es lo que está ocurriendo a nivel inicial, pero darle un seguimiento y tomar decisiones en base a lo que estamos encontrando, ¿vale? El enfoque práctico es básico, es simplemente hay que combinarlo con otras tecnologías, con una buena evaluación, con unas pruebas diagnósticas como la resonancia, la ecografía. Incluso también se puede combinar con las tecnologías más relacionadas con rendimientos del caso, que es mi campo, de lo que está ocurriendo con GPS y temperatura, lo que ocurre a nivel de daño muscular por la CK y la temperatura, o lo que puede ser una pérdida de velocidad y temperatura. Al final, dentro de ese proceso de toma de decisiones están todos los profesionales de la salud y todos los profesionales del deporte, que tienen que saber y adaptar esa intervención al atleta. Os comento casos, esos ejemplos que mostraba antes. Este sería un ejemplo de prevención de lesiones. Como comentaba, este es un jugador de la selección española, además este es un caso que llevó Isma. Lo que Isma hace fue un screening para la selección española antes, creo que en 2018, yo creo que fue esto antes del Mundial. La preparación al Mundial, y lo que ocurría es que pues, este jugador ya venía con una carga asimétrica en la base del quinto y en esa falange del quinto, y lo que pasó que además se cambió de botas. Al cambiarse de botas, al ponerse unas botas nuevas, esa asimetría se fue acrecentando, fue incrementándose. Lo que nosotros recomendamos al staff técnico y al staff médico en ese caso fue intentar convencer a jugadores. Sabes que hay una gran controversia, bueno, y además los patrocinadores de zapatillas siempre quieren que el jugador esté cambiando de zapatillas, esté cambiando de botas, y al final eso hace que no te permita que te adaptes nunca a la bota que estás llevando y que generes ciertas asimetrías en cuanto a la base biomecánica del movimiento. Entonces, aquí la decisión fue clave, cambiar de botas e intentar reducir esa asimetría que había ocurrido. Ocurrió exactamente eso y el jugador pudo continuar sin problemas. A la hora de detectar, por ejemplo, lesiones, tenemos, por ejemplo, esta infección de papiloma que cuando la vemos en base a las asimetrías medias no es una asimetría tan significativa.
pero si nos vamos a seleccionar la métrica de asimetría máxima, es decir, lo que hacemos aquí es coger todos los valores que están comprendidos dentro del ROI, dentro de esta región de interés, y hacer una medida de temperaturas. Muy bien. Pero cuando nos vamos a la métrica de dentro de toda esta ROI, lo que está ocurriendo en base a solo el punto más caliente, obtenemos que sí, que realmente es una asimetría importante, una asimetría por encima del 1,5%. Y es debido a que muchas veces las lesiones no se enmascaran en base a la asimetría media, pero dan más la cara o se muestran más cuando seleccionamos correctamente la métrica, en este caso la asimetría máxima. Y por último, como comentaba, este es mi caso, ¿vale? Que aquí se ve la fractura con aplastamiento. Ahí la lesión el día 16 de abril, en la falange del cuarto dedo aumentaba bastante la temperatura. Y cuando nos íbamos a analizarlo en base a termografía, lo malo que yo tengo, por ejemplo, es que del día 16 de abril hasta que realmente me puedo tomar una imagen pasa mucho tiempo, porque la cámara la tengo yo y es complicado tirarse una foto con los pies así. No tengo la flexibilidad suficiente como para poder hacerla. Pero bueno, cuando tuve la posibilidad de hacerlo, o en este caso me la hicieron, al principio la temperatura de todo el pie, de toda esa región, era bastante más significativa que la del otro pie. A medida que fueron avanzando, esas tomas de imagen y sobre todo esa progresión en carga en cuanto a cuánto podía cargar ese pie a partir del primer mes y a partir del segundo mes, me pude ir monitorizando y eligiendo la mejor toma de decisiones. En este caso, aquí ya podía empezar a generar una marcha sin dolor y aquí ya, casi 2 meses después, una carrera sin dolor. Señalo este momento porque aquí fue cuando dije, bueno, esto es lo que está ocurriendo en el pie, bien, pero ¿qué está ocurriendo a nivel de miembro inferior, en todas las cadenas musculares? Pues bueno, existe una compensación, una sobrecarga funcional por compensación. Al final, mi paso con la pierna izquierda tiene que ser más corto, tiene que aguantar más el cuerpo, tiene que ayudar a decelerarlo. Por lo tanto, el sóleo va a funcionar más, tiene que decelerar ese cuerpo. El isquio, al reducir el paso, va a tener que arrastrar más ese cuerpo. Por lo tanto, ahí tenemos una sobrecarga funcional por compensación. Entonces, es importante no solo fijarse a nivel de plantar, sino también a nivel de miembro inferior. Con esto os enseño también las bases científicas de lo que hemos ido desarrollando. A día de hoy tenemos 8 tesis doctorales defendidas, 15 premios científicos como empresa, 47 artículos científicos publicados y estamos en 26 países. Al final la compañía ha ido creciendo bastante y trabajamos con una serie de clubes de referencia que nos permiten seguir desarrollando el conocimiento en esta herramienta, que también os digo, es muy nuevo. Es una herramienta que tiene apenas, desde 2008, han pasado 12 años, que eso para una herramienta tecnológica es muy poco, permite una base de conocimiento bastante corto, que hay que seguir evolucionando y que gracias a colaboraciones, en este caso como PodoWebinar o a grandes profesionales, nos permite seguir en esa línea. Con esto agradecer vuestra atención y sobre todo la oportunidad a PodoWebinar y a este maravilloso equipo de haber estado esta mañana con vosotros. Si tenéis alguna pregunta, yo me quedaré hasta el final y estaré encantado de responderos. Pues muchas gracias, Víctor. Una presentación, la verdad, que maravillosa y muy interesante. Ricardo, tu turno. Buenos días a todos. Vale, Víctor, deja de compartir pantalla y voy a compartir. Tenemos la pantalla, ¿verdad? La tenemos, Ricardo. Vale. Bueno, yo soy Ricardo Acevedo, soy podólogo. Soy podólogo de un pueblo. Y en la presentación quería poner un poco en contexto podológico y cronológico lo que me supuso a mí el tema de la termografía, ¿vale? Me propusieron hace un tiempo conocer la tecnología de ThermoHuman y de lo que significaba o cómo podía ayudarnos la termografía a nivel podológico. Me gustaría remarcar que en mi caso ha supuesto una revolución y una evolución a la hora sobre todo de la ayuda diagnóstica que me presenta para con mis pacientes. Y lo digo porque
la termografía, bajo mi punto de vista, puede estar muy indicada o va a estar muy indicada a todos los podólogos, tengan o no tengan experiencia. Es decir, es una herramienta que ahora veréis que es de un uso muy sencillo y que ayuda a desgranar y a diagnosticar patologías del día a día, desde la quiropodología hasta la biomecánica, en podólogos que estén recién terminados la carrera o podólogos que llevemos, pues como en mi caso, que llevo 21 años trabajando. Entonces, os voy a contar, como os he dicho, de manera cronológica y un poco particular, cuál fue la relación mía con la termografía, para que podáis, o me gustaría que entendierais la importancia que tiene, ¿no? De entrada, a mí me pasaba, no sé si a muchos les pasa, que había diagnósticos diferenciales comunes que siempre se repiten y que en algunas ocasiones se ven súper fácil, pero en otras ocasiones es prácticamente imposible de diferenciar. Casos como los de los papilomas o las verrugas plantares contra IPKs o cuerpos extraños que se han clavado en la piel, las fasciopatías contra las neuropatías, por ejemplo, del Baxter o cualquier alteración de los nervios de la rama tibial. Me pasaba muchas veces en la consulta de biomecánica que no estaba seguro si tenías una metatarsalgia, una fisura o una neuropatía de la parte anterior del pie, como la de Morton. Cuando veíamos isquemias, cosas así, muchas veces se ven muy fácil, pero otras sabéis que no se ven tan fácil. Ahora vamos a ir desgranando cómo la termografía ha ayudado a esto, ¿no? Otra de las cosas que se me presentan en la consulta es que para poder hacer esos diagnósticos, muchos compañeros disponen de un ecógrafo, pero hay veces que tienes una imposibilidad de uso del ecógrafo, por la razón que sea. Una de ellas, sobre todo para la gente que empieza, es el coste de un ecógrafo o de tener algún tipo de apoyo al diagnóstico por imagen, como por ejemplo las resonancias magnéticas, que tienes que recorrer un camino vía seguridad social o directamente ir hacia la resonancia, que también tiene un coste alto. La termografía da la posibilidad de que esos problemas poco a poco se pueden ir resolviendo, ¿eh? Y se resuelven con una cámara que es pequeñita, que es la que ha dicho Víctor antes. Esta es la cámara, no sé si se ve bien, la Flip One Pro, ¿vale? Es una cámara que se conecta por el puerto de USB al teléfono y con ella se puede empezar a tomar termogramas o fotos termográficas. Muchas de las ventajas son, entre otras, que es transportable, te lo puedes cambiar de consulta sin necesidad de llevar nada abultado ni pesado. Imagina que tuvierais que transportar un ecógrafo si tuvierais varias consultas de una consulta a otra. Es imposible. O un aparato de rayos. Es algo pues impensable, ¿no? Sin embargo, la cámara termográfica la puedes llevar en el bolsillo prácticamente. Mis primeros contactos con la termografía fue enchufar la cámara y empezar a dispararle a todo, y empiezas a ver que da imágenes que son súper intuitivas, ¿de acuerdo? Puedes ver desde huellas térmicas como la que podemos ver en esta imagen, hasta ya empezar a centrarse en los pies. Estos son mis pies. Claro, la primera imagen que tomé de unos pies fue el de los míos y fue una imagen dorsal. Habéis visto con el software, que ahora hablaremos de él, las imágenes hay que tomarlas plantares. Lo que no significa que una imagen dorsal no dé también una información muy valiosa. Pero pues, inicialmente veía que era súper intuitivo. Así que, claro, empiezan a venir pacientes, conoces el protocolo ThermoHuman y empiezas a disparar a todo lo que te aparece y empiezas a ver cosas que son realmente llamativas e intuitivas. Ves a pacientes pues, que te vienen con una sospecha de una fisura por estrés y enseguida canta en la termografía que haces, ¿no? Y puedes seguir la evolución después del uso de plantillas para ver que efectivamente pues, la imagen es, como repito antes, intuitiva. Fijaos cómo se pueden ver los papilomas en una imagen termográfica. Es como un punto luminiscente que es como muy evidente, ¿verdad? Y claro, empiezas a disparar y de momento pues te quedas con estas imágenes. Fijaos cómo se pueden intuir incluso varices
es la respuesta del aumento de calor en la piel por tejido subyacente, como ha dicho Víctor antes. La cuestión llegó entonces, que yo decía, bueno, entonces, si con la cámara termográfica veo todo esto, con esto ya está, esto es suficiente para trabajar. Y la verdad es que no. Y estas son las razones, ¿vale? Las razones de no ser suficiente la cámara para empezar a hacer diagnósticos con la ayuda de otros sistemas diagnósticos, incluso con una buena anamnesis, es que por sí solo pues el termograma no ofrece una información cuantitativa, sino que es cualitativa. Además, los software de las cámaras lo que tienen son distintas maneras de ver la termografía, que ahora lo vais a ver, y algunas pueden inducir a error fácilmente. Desde luego, sin un análisis que sea fuerte, exhaustiva y que esté muy enfocada, generalmente la termografía por sí misma, el termograma, no funciona. Cuidado con los modelos de cámaras, porque algunos pueden tener un error, un margen de error importante. Y un error que se da al principio es tomar la imagen de uno solo de los pies sin tener en cuenta el otro. Y esto es súper importante. Otro problema es que algunas de las cámaras tienen unas resoluciones súper bajas. Hay inferiores a la FLIR One Pro. Hay teléfonos que ya incorporan cámaras termográficas y que no nos sirven. No nos sirven porque no nos dan el detalle que necesitamos. Ojo, porque históricamente, como ha dicho Víctor, en los años 60 se cometieron errores usando la termografía, dando un montón de falsos positivos con el tema de la detección del cáncer de mama. Luego, no se puede usar como un único método diagnóstico, sino como apoyo al diagnóstico. Y muy importante que existen demasiados factores de influencia del entorno individuales y técnicos como para fiarse solo de la imagen cualitativa que ves. Ahí se me ocurren factores de influencia como pueden ser la profundidad de la lesión que tienes, el tipo de tejido que quieres analizar, la severidad o la cronicidad que tiene la lesión, etc., ¿no? Por eso es importante la conexión con ThermoHuman. ThermoHuman me ofreció hacer pagamos un curso con ThermoHuman donde de las cosas más interesantes fue remarcar que el método de trabajo es termografía comparativa. Por homeostasis, el cuerpo debería tener la misma temperatura en los dos hemilados y el software lo que detecta son esas diferencias de temperatura entre un lado y otro. Además, durante el curso pudimos aprender, ya ha hablado Víctor de ello, mediante algunos estudios que se hicieron, los rangos de temperatura o diferencias de temperatura que existen de manera habitual en diferentes tejidos. Sabemos el rango de diferencia cuando la lesión es en músculo, por ejemplo, o cuando es en el hueso, o cuando es una lesión nerviosa, o cuando es tendón o fascia, incluso cuando es cartilaginosa. Cada una tiene un rango de diferencia de temperatura que durante el curso lo explican y lo dejan muy claro, y por eso me parece súper importante. La solución, como os decía, era la incorporación de un software que te da la comparación entre un lado y otro y te permite así saber la diferencia real. Ya ha explicado Víctor que lo que hace el software es medir la temperatura por cada píxel, de modo que es algo totalmente numérico y que elimina la mayor parte de fallas que pueda tener pues los factores de influencia. Como ejemplos clínicos y como ejemplos de casos de la importancia del uso del software, os presento unos cuantos así muy rápidos. A este lo he llamado esto es un papiloma, porque aquí en la imagen termográfica o el termograma no aparecen esos puntos luminiscentes muy calientes donde casi siempre se ven los papilomas, o como casi siempre se ven los papilomas. Era un papiloma muy incipiente, estaba en fase de empezar a aparecer y se localizaba en la cabeza del primer metatarsiano del pie izquierdo. Como veis, en lo que es el termograma per se no se ve, de modo que te planteas si es otro tipo de lesión. Cuando introducimos esos datos en el software, efectivamente, en la zona donde se marca con dolor y donde está la lesión, porque en el software puedes marcar las zonas dolorosas o las zonas donde hay lesión evidente, existe una asimetría muy evidente
de hasta 1,2 grados en un papiloma incipiente es compatible ese aumento de temperatura con una lesión real por papilomatosis. Efectivamente empezamos a tratarlo y bueno, en pocas semanas había desaparecido. Este es un caso que lo llamo el cuerpo oculto porque es de un paciente al que le tengo mucho cariño, es un señor muy mayor, que en su momento vino con una fractura o posible fisura por estrés del segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, donde pusimos una plantilla, un soporte plantar de descarga concreta para esa zona y que fue realmente bien. En cuestión de pocas semanas el hombre estaba perfectamente bien. Pero a cuarta, quinta revisión viene con un dolor tremendo. A veces pecamos de decir, bueno, pues este paciente que lo hemos visto tantas veces es un quejicoso, no puede ser que vaya mal, es algo que él se está figurando, pero en realidad veías la plantilla, hacías las comparaciones de inflamación y tal y veías que estaba todo bien. Hasta que un día se me ocurrió hacer la termografía. En la termografía no se ve tampoco de visu, no hay una alteración clara o evidente que nos haga pensar que esté pasando algo extraño, ¿no? Fijaos la importancia de que ver el termograma tal cual no te da información hasta que de repente metemos en el software las temperaturas. Las temperaturas nos dan una simetría justo en la zona dolorosa de hasta 0,9 grados o así de diferencia, lo que nos hace pensar pues, que efectivamente el hombre se queja porque hay algo ahí. Indagamos un poco más, lo cambiamos de consulta para ver si había algo en la piel y nos encontramos un pelo que se había introducido, tenía un orificio de entrada, otro de salida y ya digo que nunca hubiera pensado que había un cuerpo extraño si no hubiera sido porque el software me lo había cantado. Aquí tenemos el caso también de un chico que fue futbolista, pero que tiene un peso excesivo, 130 kilos, pero él se empeña en bajar ese peso corriendo y tal. Y venía con un dolor, una inflamación muy evidente en el pie izquierdo, con un dolor al roce de la palpación en el quinto metatarsiano, que hacía sospechar una posible fisura del quinto meta de algún tipo. Como automáticamente ya empiezo a hacer termografías de todo el mundo, hago la termografía y digo, joder, pero aquí no, de manera visual, de manera cualitativa, no parece que haya ningún tipo de lesión. Hay que remarcar que este chico ya venía con varios meses de dolor, o sea, la lesión estaba cronificada. A la hora de hacer la termografía y buscar la simetría máxima en el termograma, pudimos ver que efectivamente había hasta 1,2 grados de diferencia en la zona que él remitía como afectada. Volvimos a mandarlo al médico para que hiciera una radiografía. En su momento no se veía ningún tipo de lesión. Después de haber pasado un tiempo, sabéis que a veces las fisuras al consolidar dan la cara y efectivamente apareció. Otro caso más en donde de visu, de manera cualitativa, hubiera sido imposible detectar nada. Sin embargo, el software en su avatar nos da una idea mucho más clara de lo que está pasando. Aquí os voy a poner, por último, tengo más casos, si sobra el tiempo los podemos ver. Un caso que quiero con el que le deis un poquillo al coco. Es un señor que sufrió una isquemia cerebral hace 3-4 años y que desde entonces desde que recuperó, porque de manera motora no tiene secuelas, pero desarrolló un dolor en el pie izquierdo que nunca ha estado con plantillas de varios compañeros y no ha habido manera de que se solucione el tema, ¿no? Al hacer el termograma, aquí sí que de manera visual hay una diferencia clara de temperatura justo en la zona donde se queja, que es la zona anterior, distal y lateral del pie izquierdo. He tachado lo que yo sospechaba para mostraros cómo las diferencias en este caso son muy altas una vez las introducen en el software, son más altas de las que parecía en la imagen de visu del termograma en cualitativo, y os lanzo la pregunta de a qué creéis que puede deberse este tipo de diferencia. Les digo, si os sobra un poquillo de tiempo, tengo un par de casos más que merecerían la pena ver, pero mientras
pues le damos un poquito al coco y dejamos paso a Joaquín Páez para que nos muestre algún caso clínico que haga ver la importancia que tiene la termografía en podología. Esto es todo. Muchas gracias. Espero que haya sido muy visual y entretenido. Pues muchas gracias, Ricardo. Y ahora es tu turno, Joaquín, todo tuyo. Muy bien. Buenos días. Gracias, Ricardo. Vamos a compartir la pantalla. Aquí. Muy bien. Bueno, pues el propósito de esta pequeña introducción de casos clínicos es explicar un poco qué ha sido para mí la termografía. Yo llevo desde enero utilizando la termografía y hay varias cosillas que me han quedado claras. Lo primero es la curva de aprendizaje. Tiene una curva de aprendizaje mínima. Prácticamente los pacientes se les explica la imagen y de una forma muy intuitiva los pacientes pueden ver que hay una zona que puede estar hipertérmica o hipotérmica y gracias a esta escala de colores que nos ofrecen la termografía lo interpretan perfectamente. Luego, también he visto que las lesiones que son neuropáticas, sobre todo cuando afectan al sistema nervioso autónomo, producen vasoconstricción, por lo que la imagen que vamos a ver es hipotérmica. Ahí tenemos los neuromas, tenemos el nervio de Baste, el túnel tarsiano, etc. Sin embargo, cuando la lesión es inflamatoria o hay un aporte de vascular grande, pues ahí lo que tenemos es una hipertermia. Vamos a verlo con mucho más color, más en rojo. Y como ha dicho Ricardo, la termografía no es una herramienta diagnóstica, es de ayuda al diagnóstico. No podemos hacer tampoco diagnóstico en la termografía, pero con nuestra clínica, en mi caso que disponemos también de ecografía y también la termografía, todavía nos afina mucho más el tratamiento. De hecho, gracias a la termografía he cambiado mucho el tratamiento. Pacientes que no me iban bien, pues al hacer la termografía he visto que estaba yo equivocado con el diagnóstico. Recuerdo que uno de los primeros casos que tuve fue un paciente que venía con un síndrome de predislocación. Bueno, que yo creía que era un síndrome de predislocación. Lo vimos en la ecografía, efectivamente, se veía ahí la rotura, tal. Y aquello no evolucionaba ni con infiltraciones, ni con plantillas, ni nada. Y al hacer la termografía, yo esperaba que aquella zona iba a estar hipertérmica y no, al final lo que estaba hipotérmica. Entonces lo que me hizo sospechar que había algo neuropático. ¿Qué puede haber en la misma zona? Pues un neuroma, efectivamente. Fui con la ecografía a mirar si había un neuroma y había un neuroma. Cambiamos el tratamiento a neuroma y el paciente pues evolucionó positivamente. Bueno, vamos a poner algunos casitos. Por ejemplo, las verrugas plantares. Las verrugas plantares, es verdad, como ha dicho Ricardo, que conforme tenemos más experiencia ya las diferenciamos relativamente bien, pero en mi caso, que la tratamos con láser, que con láser primero tenemos que pintarla de negro, tenemos que quemarla, y esta es una imagen de un paciente que nos vino después del primer tratamiento con láser. Pues ahí no se ve bien si ese papiloma, esa verruga plantar, está quitado o no. Pero gracias a la termografía vemos que sigue habiendo una zona hipertérmica debido al aporte vascular que tiene la verruga y efectivamente pues me dice que no, que todavía ahí queda verruga y que hay que seguir tratando. Otro paciente que antes de hacer la termografía pues no sabemos si hay que seguir o no, nos puede quedar un poquito de duda, pero con la termografía no lo aclara. Vamos a ver. Otro paciente, mira, esta es una paciente que ha venido esta semana, típico paciente que tenemos mucho en consulta, que han ido a multitud de compañeros, a multitud de dermatólogos, seguridad social, etc. Y todo el mundo le diagnostica de verruga planta. Vemos aquí una lesión, una lesión en el primer dedo, ¿vale? Que sí, pues por fuera es una verruga un poquito rara, pero bueno, puede pasar por verruga. Le hacemos la termografía y vemos que es hipotérmica. Las verrugas son hipertérmicas, es decir, lo teníamos que ver con mucho más color. ¿Qué nos dice esto? Pues esto no es una verruga, esto es algún tipo de quiste que estamos pendientes de hacer cirugía, retirarlo y analizar a ver qué tipo de lesión es. Si no hubiéramos tenido una termografía, pues hubiéramos seguido el tratamiento que hubiéramos utilizado, el láser o ácidos, etcétera, y hubiéramos tenido el mismo resultado que el resto
de compañeros. Otras lesiones que nos pueden confundir con la verruga, pues los IPK, ¿vale? Los callos plantares intratables. Pues vemos que aquí, como son neurovasculares, este tipo de IPK son tipo de callo de fumador, vemos también una zona hipotérmica en la que corresponde con la lesión. Si hubiera sido una verruga, pues no veríamos esta zona hipotérmica. En cirugía de verruga plantar, un caso que tuvimos de un paciente que acude a consulta con una verruga plantar en la zona, le hacemos la cirugía, le vemos en la primera cura que todavía hay una zona hipertérmica, pero al mes vemos que ya ha desaparecido, ¿vale? Pues ya nos confirma que el tratamiento ha sido correcto. Pacientes que vienen con mucho dolor, que en mi caso dispongo de ecografía, pero no tengo radiografía. Pues gracias a la termografía podemos diagnosticar que hay una zona de sesamoiditis, ¿vale? Lo confirmamos también con la ecografía, vemos una inflamación que corresponde con la zona de los sesamoideos y también nos ayuda al diagnóstico y al tratamiento. El tema de la periostitis es de las cosas que más ayuda me ha dado la termografía y me ha hecho aprender que no todos los dolores que hay en la zona medial de la tibia corresponden a periostitis. Cuando es una periostitis, que son aquellas pequeñas fracturas de estrés que podemos ver asociadas a una biomecánica, gente que corre, sobre todo que corre en pista, que siempre da la curva hacia el mismo lado, por eso siempre tenemos una pierna que se daña más que la otra, pues vemos una zona hipertérmica que corresponde con esa superficie medial de la tibia. Sin embargo, otro paciente no viene exactamente con los mismos síntomas, le hacemos la termografía y vemos que hay en la pierna izquierda el paciente refería los mismos síntomas, pero no vemos esa zona hipertérmica. Aquí no es una periostitis, aquí hay un atrapamiento nervioso. Por lo general suele ser el nervio safeno, que no le echa mucha cuenta y da mucha sintomatología en el pie. Un sistema de nervio autónomo produce vasoconstricción, no hay tanto aporte sanguíneo y produce esta zona de hipotermia. Para mí, quizás lo que me ha dado más ayuda al diagnóstico ha sido en el atrapamiento nervioso, en el tema de neuropatía. Porque la ecografía es difícil ver que diferenciar un atrapamiento nervioso, muchas veces por la sintomatología más que por la imagen que nos da la ecografía. Sin embargo, con la termografía son muy evidentes. Fijaros, me vino este paciente, era una mujer, que tenía mucho dolor a este nivel, en la zona del empeine, algunas veces notaba dolor aquí entre los dos primer y segundo dedos, pero era un dolor cuando caminaba, cuando se ponía zapatos, siempre tiene un dolor muy exagerado. Le ponemos la ecografía y no vemos ningún signo inflamatorio ni nada que nos haga sospechar de alguna lesión de tendón, de articulación, etc. Sin embargo, la sorpresa es que cuando hacemos la termografía vemos una zona hipotérmica a este nivel, que es una de las zonas de atrapamiento del peroneo profundo. Y fijaros aquí también que hay una zona hipertérmica, ¿vale? Que es el recorrido que tiene el peroneo profundo, hasta la zona, inerva también la zona entre primero y segundo dedo. Pues este paciente, que por lo general le hubiéramos puesto unas plantillas, sospechando tendinitis, etcétera, pues se solucionó perfectamente haciendo una inyección con procaína en esta zona. Hicimos hidrodisección de ese peroneo profundo, ecoguiado, y nos viene a las 2 semanas y ha desaparecido totalmente el síntoma, ¿vale? El paciente, sin embargo, por lo general, si no hubiéramos hecho la termografía, le hubiéramos puesto plantilla, la revisión al mes, el paciente sigue igual o peor, generalmente peor, porque al ponerle plantilla le comprime más en el calzado y hubiera tenido un agravamiento de los síntomas. Otro paciente también nos vino muy parecido a la sensación de una periostitis. El mismo dolor localizado por la zona medial de la pierna, le hicimos termografía y también vimos esa zona hipotérmica que corresponde con un atrapamiento del nervio safeno.
igual, le hicimos una hidrodisección del nervio con procaína y se resolvió la sintomatología del paciente. Ya os digo, esta es de las cosas que si no hubiéramos tenido termografía, pues son pacientes que tenemos en consulta que no damos con la tecla, no, en la vida hubiera sospechado que hubiera sido un atravesamiento nervioso, hubiera sospechado que es periostitis y lo hubiéramos tratado como periostitis, lo normal es un fracaso. Y ya por última, quiero decir que no solamente quedarnos en el pie, este tipo de paciente que nos viene con muchos dolores, que le duele todo el pie, todas las articulaciones, que un día le duele la rodilla, otro día le duele el codo, las manos. Yo siempre cuando veo a ese tipo de pacientes le pregunto las manos, ¿qué tal las manos? Pues cuando me levanto por las mañanas las noto rígidas, así doloridas, hasta que ya no llevo un rato, no empieza a funcionar, estoy perdiendo fuerza en las manos. Pues yo a este tipo de pacientes, desde que tenemos la tomografía, también le hago tomografía en las manos. Y el cuadro que tiene en el pie, pues lo puedo orientar a que el problema que está teniendo es artritis reumatoide. Sobre todo, ¿dónde se ve la artritis reumatoide? En la articulación interfalángica distal de los dedos. Es la zona que primero se afecta, como vemos aquí en esta paciente. Pues son pacientes que muchas veces tampoco le podemos ayudar nosotros con un tratamiento ortopedológico. Tiene que estar también combinado con un tratamiento sistémico para artritis. Tenemos que derivar a un reumatólogo. Muy bien, pues dejo paso a Ru, que también nos va a poner unos casos muy, muy interesantes. Gracias, gracias, Joaquín, por la presentación. Casos muy, muy interesantes. Creo que va Tony, ¿no? Han cambiado Sí, ahora el orden. Ahora voy yo. Pues nada, Tony, todo tuyo. Muy bien. Vale, vamos a compartirlo. ¿Me escucháis todos, verdad? Mira, sí, escuchamos todos. Sobre todo, la gran aportación que yo os quiero hacer a vosotros, un poquito diferenciándome de mis compañeros, es solamente una. Sabéis los que me conocéis que yo siempre estoy peleándome un poquito con el hecho de que el podólogo actuamos de forma, la mayoría de nosotros, de forma aislada, ¿no? Entonces yo siempre estoy intentando animando y siempre hago comentarios a favor de que el podólogo trabaje en equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, que nos aprovechemos. Nosotros sabemos del pie, pero no tenemos ni idea del resto de lo que está pasando fuera del pie en muchos de los casos. Pues lo que tenemos que hacer es intentar hacer grupo. La termografía yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar justamente a eso. Como han dicho mis compañeros, y por no repetirme, es verdad que no es un sistema que nos vaya a dar un diagnóstico definitivo, pero nos puede ayudar a avalar o a apoyarnos en una serie o unas sospechas diagnósticas y presentarlas a unos especialistas, a la especialista que sea, para que entienda que ese paciente a lo mejor hay que mirarlo de otra manera. Entonces, os voy a presentar 3 casos muy rápidos. No os fijéis demasiado en las fotos que os presento, porque además son casos que empecé a trabajar al principio, con lo que son relativamente malas, pero quedaros con el concepto de lo que os quiero comunicar con estos casos que os presento. En este primero era un corredor habitual, era un chaval de unos 37 años, un corredor muy habitual, de bastantes kilómetros semanales, nunca he tenido ningún problema y tuvo el COVID. Y a partir del COVID empezó a hacer claudicaciones intermitentes que apenas le permitían correr. Él siempre se quejaba de un dolor en la zona interna del gemelo interno. Y una de las cosas que aquí yo también, por ejemplo, lo primero que se me ocurrió, también como decía Joaquín, era, pues bueno, tiene una sobrecarga de gemelo, vamos a hacer un soporte. En ningún caso, en ningún momento pensé en el tema COVID. Me había dicho, como sabéis ahora, estamos siempre hablando de, ¿has pasado el COVID? Pues sí, pues no. Pero en este caso fue simplemente por decir, bueno, pues voy a ver qué le pasa al gemelo. Y le hice, la foto que veis primera a la izquierda fue una fotografía, la primera foto que le hice antes de ponerlo a correr en la cinta. Y mi sospecha, lo que sospeché o lo que me sorprendió fue que después de ponerlo a correr, cuando le vuelvo a hacer una foto, lo que vimos que en la zona del gemelo interno, veis esa imagen, en la imagen de la derecha se ve con la mano, porque le dije, digo, señálame con la mano dónde te molesta. Dice, ahí me molesta aquí. Bueno, pues esta prueba se la remitimos a un vascular
y se pudo diagnosticar de un problema de trombosis post-COVID que fue tratado y que fue resuelto con un tratamiento de otro especialista. Seguramente, pues como decía Joaquín, ¿no? Si yo no hubiese hecho esta imagen y no se hubiese, a lo mejor también pues, no se hubiese hablado también del tema de las trombosis post-COVID y demás, pues hubiese fallado, ¿no? Le hubiese puesto un tratamiento ortopodológico, le hubiese puesto cualquier historia y seguramente el paciente no hubiese mejorado, podría haber empeorado y podríamos haber acabado muchísimo peor o hubiese acabado en otro paciente, en otro compañero intentando buscar una solución. Pero en este caso la verdad es que fue inmediato, fue derivado al vascular, el vascular hizo lo que tenía que hacer y el dolor ha remitido y sigue corriendo otra vez con la misma intensidad que al principio. En este segundo caso que os quiero presentar, era un paciente, a mí cuando una persona me viene a la consulta y me dice, llevo 3 años con fascitis plantar. Y claro, dices, ostras, y si llevas 3 años con fascitis plantar, ¿qué te voy a hacer yo que no te hayan hecho ya otros compañeros, ¿no? Son pacientes que, como sabéis, les han hecho de todos. 1000 plantillas, te vienen con un saco de plantillas, le han hecho resonancia, les han hecho radiografía, les han hecho de todo bueno, y no mejora. Entonces yo lo primero que me planteo cuando una persona me viene así, en un caso como este, es pues sospecho de que el diagnóstico de fascitis plantar como tal es erróneo. Entonces lo primero que digo es, bueno, pues elimino el diagnóstico fascitis plantar y vamos a ver qué es lo que vemos. Cuando le hice la primera imagen termográfica, la de la izquierda, sí que es verdad que había una pequeña asimetría a nivel de temperaturas, pero tampoco me cuadraba ni con la zona de la fascia propiamente y además tampoco me cuadraba a la exploración, no me cuadraba con la clínica. Y cuando hacemos una termografía un poquito lateral, la del medio, fijaros cómo tibial posterior, tibial anterior, había una asimetría en la pierna izquierda con muchísimo dolor. Al final lo que hicimos fue modificar el tratamiento y dijimos, bueno, pues puede ser que tenga una fascitis, yo a estas fascitis las llamo fascitis secundarias, porque sabéis que el flexor largo del primer dedo pues, tiene una relación muy directa con la fascia, pero a nivel de tratamientos es totalmente diferente y me concentré en descargar tibial posterior, flexor largo, la tenosinovitis que tenía del tibial anterior y cuando empezamos a ver la evolución de este caso, vimos que mejoraba rapidísimamente. Esta foto que os ha salido ahora a la derecha no es el mismo paciente, ¿vale? Sino que es una imagen de una paciente que sí que venía y que tenía una fascitis, digamos, primaria. Y la imagen es una imagen bastante diferente a la que vemos a la izquierda, en la que la asimetría de temperaturas y la localización de la temperatura es totalmente diferente. Y aquí lo mismo, pues la termografía me sirvió primero para sospechar, que eso siempre no hubiese sospechado igualmente, aún no habiendo hecho la termografía, pero sí me dio muchísima información a la hora de plantearme cómo diseñar el tratamiento, dónde tenía que irme a modificar. Y el tercer caso que os quería presentar era una paciente que aparentemente, pues bueno, era una paciente con unos problemas sistémicos bastante importantes, pero que ella a nivel de pie no tenía ningún tipo de problema. De hecho, era una paciente que cuando venía a la consulta, por sus antecedentes o por su patología primaria, yo le solía hacer un Doppler. El Doppler siempre me salía bien. Es verdad que en la zona de los dedos pues siempre había una pequeña zona que era un poquito más fría, pero a nivel de pie pues apenas tenía problemas. De hecho, fue una paciente que hicimos una operación. En su momento me fue totalmente desaconsejada por el riesgo que existía de que esa cirugía nos provocara algún problema a nivel vascular y que se nos descompensara de su patología global, pero bueno, nos arriesgamos, lo operamos, fue muy bien, nunca habíamos tenido ningún tipo de problemas y a raíz de una operación teóricamente muy sencilla que fue de bazo por unas historias que tuvo, pero que a priori no iban a tener ni siquiera prácticamente hospitalización, era una cosa muy sencilla.
empezó a quejarse, estando en el hospital, a quejarse de dolores en la pierna derecha, de la ingle para abajo, y empezaron a decirle pues, que era un problema pues, por la inmovilización posquirúrgica, etcétera, etcétera, el vendaje de aquí, el vendaje de allá, le empezaron a subir la dosis de heparina, ella se seguía quejando, le dan el alta. Después de darle el alta hospitalaria, acudió hasta 5 veces por el dolor en la pierna. Y bueno, y que las recomendaciones eran, pues bueno, que simplemente que lo que tenía que hacer era caminar, algún analgésico y poco más, y que siguiera con su heparina. Al final acabó con una necrosis irreversible que empezó por los dedos. Yo cuando vi esta imagen termográfica la derivé rápidamente, pero cuando ya solamente con esta imagen ya fue prácticamente imposible y acabó con una amputación, como veis en las imágenes de la izquierda, con amputación de la pierna izquierda. En este caso, lo mismo, ¿no? Como podólogos, yo creo que la termografía nos puede ayudar a por lo menos, no sé si la palabra oportuna es presionar, pero sí dar una visión, a lo mejor, de apoyo a otras especialidades en las que simplemente con que todos tengamos un poquito ampliemos nuestras miras, podamos ayudar a los pacientes, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Entonces, presentamos estos 3 casos para agilizar y para no, yo sé que ahora ya empezamos a estar todos un poquito más cansados. Lo importante es lo que se ha explicado hasta ahora, y con esos 3 casos lo que quería era simplemente abrir un poquito estas miras que pueda tener el podólogo, no nos cerremos, ¿de acuerdo? Y utilizar una herramienta como la termografía para apoyarnos en ella, para poder derivar y tener una herramienta. Si no, muchas veces sabéis que cuando un podólogo hace un informe, los informes del podólogo no sirven, por desgracia, prácticamente para nada, porque no nos hacen caso. Pues bueno, pues a lo mejor una termografía y enviar una foto como la de la imagen de la derecha a un vascular, pues se le puede encender la luz y decir, ostras, algo está pasando. Y muchísimas gracias. Le vamos a dar paso a Ruth, que Ruth tiene también cosas muy interesantes para explicaros. Pues muchas gracias, Tony. Y la verdad que qué pena el último caso de la mujer amputada. Pues nada, Ruth, tu turno. Vale, venga, empiezo ya a compartir. Vale, yo os he puesto casos que sean un poquito más intuitivos, ¿vale? Aplicados un poquito lo que es ya a la podología en general. Los que ya me conocéis, soy podóloga, me dedico también a la posturología, a la biomecánica y bueno, también hago quiros. Entonces he puesto un poquito casos diferentes, también he puesto el último caso del tratamiento vascular con Capenergy, que es radiofrecuencia, para que se vea un poquito la diferencia que hay. También nos sirve para evaluar un poquito el diagnóstico de la evolución de las úlceras, ¿no? En consulta, porque yo tampoco tengo ecógrafo. Entonces, un poquito es eso, daros un poquito de la visión general de lo que hacemos con la termografía. Entonces, el primer caso es un paciente varón de 60 años, su trabajo es en sedestación, no tiene diabetes, toma Ixia 10, Cintra 10, que es una atorvastatina, y ácido fólico, y tiene una válvula bicúspide. Entonces, este paciente, como antecedentes así relevantes, tuvo una fractura de cúbito con 7-8 años, luego está operado de ligamento cruzado anterior y de menisco interno, creemos, y de la pierna izquierda, y luego le colocaron ligamento de carbono en los años 90 y le colocaron de un donante antes del año 2000. ¿Vale? Porque se rompió la anterior. Y lo más importante es la cirugía que le hicieron de una estenosis del canal de L2 a L5, que le han colocado una osteosíntesis fija con un muelle para que tenga cierta movilidad. Entonces me pareció un caso interesante el mostraros, ¿vale? El tratamiento que le hice fue un tratamiento de soportes plantares mixtos con elementos de posturología y elementos normales. ¿Vale? O sea, lo que es un soporte con elementos posturales. Me pareció muy significativo el cambio de temperatura del cuerpo de antes de ponerle los soportes plantares, que marcaban un poco las temperaturas para que sea como más visual, y una vez que le colocamos el soporte plantar, cómo cambia totalmente la temperatura, es decir, funcionan los cambios y son muy rápidos, ¿vale? El cuerpo reacciona muy, muy rápido. Aquí he puesto esta imagen adrede porque cuando haces la termografía
que yo normalmente las fotos las hago siempre con la cámara termográfica, en modo termográfico, no ves cuando pones el dedo. Entonces, bueno, son pequeños datos que hay que tener en cuenta cuando hacemos la termografía para no meter la pata, ¿vale? Bien, luego ya es otro caso de la comprobación de los efectos de las plantillas posturales, que es un paciente varón de 39 años, también trabaja en sedestación, no diabetes, no tiene medicación en la actualidad, toma, tiene una escoliosis, viene por lumbalgias de repetición y su actitud es taché, encogido, ¿vale? Le ponemos una plantilla neurosensorial con una alza de 5 milímetros en el pie izquierdo y un elemento visceral en el derecho. Y vemos también cómo cambia automáticamente la temperatura de su cuerpo y cómo varía todo, ¿vale? Zonas que están como más isquémicas, como luego ya empiezan a tomar más temperatura, tanto sin plantillas como aquí con las plantillas, ¿vale? Tanto en la visión posterior como a nivel anterior, cómo cambia. Bien. Este caso es de una onicocriptosis. Este fue un chaval, ¿vale? De 15 años, que estudiante, sin diabetes, sin tratamiento en la actualidad, y como recalcar así como más remarcable es que tiene una ictiosis. Entonces este chaval vino a hacerse la quiro y vino diciendo que solo le molestaba el pie derecho en el canal peroneal. Curiosamente, cuando le hacemos la termografía, vemos que tiene también mucha temperatura en los canales del pie izquierdo. Aquí se ha puesto la imagen del pie, en el que aparentemente no se ve mayor inflamación ni nada, con lo cual, bueno, pues como solo venía por eso, porque fue una consulta así rápida, porque se iba de campamento, pues le hicimos la termografía y dije, bueno, voy a hacértela antes y después de la quiro, y vemos cómo cambia la temperatura automáticamente de hacerle la quiro y de hacerle el corte y la extracción de la espícula a no de hacérselo. Y aquí ya es la imagen termográfica, ¿vale? Se ve cómo aquí tenía un canal y aquí también la diferencia de canales, ¿vale? Del antes y el después, y creo que hay otra imagen que es como más significativa aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Y luego ya el último es el tratamiento de una úlcera, donde se ve en la primera imagen cómo hay una isquemia en la zona de la úlcera, y después de hacerle el tratamiento de media hora con la tecarterapia, como vemos cómo ha aumentado la temperatura en casi 4 grados, 3 grados y pico, que es muchísimo. Entonces, bueno, es un poquito para que podamos también hacer demostrar a esos pacientes que son un poco incrédulos con los tratamientos que les vamos a hacer, ¿vale? Cómo les estamos haciendo. Y como bien decía Tony, a mí la termografía me sirve mucho para hacer ese intercambio de opiniones con otros profesionales de derivación. Yo soy siempre abogado en la derivación y en hacer tratamientos multidisciplinares. Entonces, bueno, creo que esto a los pacientes nuestros les va a ayudar mucho. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería que vieseis. No os entretengo mucho más, que ya es sábado y estamos ya a la hora del mediodía. Así que ya doy paso, si queréis, a las preguntas. Si queréis, volvemos al caso que Ricardo nos dejó ahí con la miel en los labios, a ver lo que... ¿Ricardo? Sí, voy a compartirlo. A ver si me deja. Bien, os recuerdo, bueno, era un señor que venía con dolor en el pie izquierdo, la zona lateral, dedos. Sufrió una isquemia cerebral. No lo he comentado antes. El principal problema que tuve con el paciente es que era incapaz de encontrar las palabras para expresar qué es lo que le pasaba. O sea, la isquemia, el infarto que tuvo, no le afectó de manera motriz en cuanto a aparato locomotor, pero sin embargo le imposibilita encontrar. Él dice que le falta vocabulario, que no encuentra las palabras para poder describir qué es lo que le pasa. Entonces, de ahí que fue tan importante el uso de la termografía para encontrar algo que él no era capaz de... Es que no era capaz ni de describir el dolor. Fijaos la diferencia de temperaturas que nos muestra el avatar del software, donde las zonas dolorosas
no se marcan con la diferencia de asimetría y sí que nos da una diferencia de hasta 1,2 grados en la zona donde les duele. Y fijaos el talón. Toda la zona lateral está en hipotermia del lado que se afecta. Entonces, si queréis podéis, no sé si sería buena idea abrir micro o escribirlo, para ver un poco de qué creéis que podría tratarse. Imaginad que el paciente no fuese capaz de deciros qué, cómo o cuánto le duele. Solo acertaba a decir que era muy molesto, que a los 10 minutos de empezar a caminar tenía que parar. Entonces, bueno, ahí os lo dejo. Y os he dado la posibilidad a todos para abrir vuestro micro, por si queréis hacer la pregunta en viva voz o bien por el chat, como queráis. Vamos a ver si se animan. No seáis vergonzosos. Están hoy tímidos, Ricardo. Sí. A ver mis compis, ¿qué me dicen mis compis? A ver, Víctor. Yo se lo enviaría a Joaquín. A ver, Víctor, ¿qué nos dice Víctor? Pues a mí me pillas, a mí aquí. ¿Sí, no? Mi sospecha, que la borré en su momento, fue que en realidad tiene algún tipo de atoramiento nervioso. Porque la rama que afecta, aparentemente, rama tibial lateral, es justo la que irradia esa zona. Y podría deberse, o podría tener él la sensación parecida a la de un neurinoma, un neuroma, una neuritis de la parte anterior del pie. De hecho, lo que hemos hecho ha sido un tratamiento con plantilla, con soportes plantares, donde hemos limitado la carga de esa zona y había un signo que sí que a la hora de verlo caminar, que era la velocidad de pronación de ese pie. Ese pie no controlaba bien en la fase justo de segundo rocket, donde se acopla la marcha al suelo, cuando se acopla al firme, la velocidad de pronación era súper alta. Entonces, con mucha probabilidad, esa zona, bien por esa velocidad de pronación, afecta justo a la zona de atratamiento del tibial lateral, o podría tener también repercusión anterior en lo que se podría parecer a un neuroma. Controlamos las dos cosas, controlamos esa pronación y hemos controlado la presión en la zona anterior y de momento el dolor se ha reducido casi al 100%. Entonces, esto en un paciente donde ni siquiera perdón la comparación, no tiene nada que ver, ¿no? Pero antes Víctor nos ha dicho que se utilizaba mucho con animales. En hípica se utiliza muchísimo la termografía. Obviamente, un caballo no te va a decir lo que le pasa. No quiero poner la comparación, pero en este caso, donde tampoco podía expresar el paciente con claridad qué tipo de dolor tenía o qué era lo que le pasaba, la ayuda de la termografía, que además no le iba a hacer ningún termograma, no sé por qué ese día no tenía pensado hacer ningún termograma, pero eché mano y dije, bueno, pues si no es capaz de decírmelo, lo vamos a resolver. Y fijaos que sí que se resolvió. Se vio claramente, tanto de manera cualitativa ya se ve el apagón, ¿vale? Y de manera cuantitativa, medido por el software, te da diferencias muy altas, demasiado altas. De modo que podría tratarse, y veremos en las próximas revisiones, de este tipo de problemas. No me gustaría dejar pasar la oportunidad. Un segundo. Dime. Respecto a ese caso, ¿le has hecho una imagen termográfica de zona lumbar? No. Sacro, S1, L5. Sí, eso sería interesante. Como ha dicho Víctor, no nos deberíamos quedar solo en los pies. Hay que hacer también... Sería interesante esa imagen. En seguimientos, lo pensé más tarde, cuando ya se fue. Lo que pasa es que se fue tan contento que dije, triunfado, soy un fenómeno. A veces los fenómenos se tropiezan al mes cuando vienen de revisión, ¿sabes? Y ya no eres tan fenómeno. Claro. Y en esas circunstancias sí que está pensado empezar a hacer, porque hasta ahora no había hecho demasiadas de las piernas, pero sí que está pensado.
Yo, así como un poco como idea, os lanzo el hecho de eso, de realizar, porque con apagones tan claros, esa afectación de esa rama nerviosa tiene que ser mucho mayor, ¿sabes? O sea, tiene que Sí, aparecer, más alta. claro, o sea, tiene que aparecer, pues como dice un poco Tony, casi desde sacro para abajo, ¿sabes? Sí. Tocando seguramente ciático y todas sus ramas. Pues, perdonad, que ahora que lo estáis diciendo, la imagen de la variz es la de este hombre. Es esta pierna. No le he pasado al Al software. software, pero es esta pierna. Sí. Sería cuestión de... Pasa que a mí me llama mucho la atención por el tema del recorrido La varicoso. variz, al final la variz te va a falsear también un poco lo que va a encontrar. Ah. Vale, ahí tenemos factores de influencia, los que hablamos al principio, cuidado con ellos. Y si me dejáis un último, mirad, este es muy chulo. Lo llamo traspaso de poderes. Esto es una amiga mía que viene también después de 1 año y pico de baja porque no puede pisar con uno de los 2 pies, donde tiene un síndrome de predislocación del segundo dedo. Yo me veo súper capacitado para tratar eso. Digo, ven aquí, que somos amigos, te lo vamos a resolver. Y ponemos una plantilla, un soporte, donde aislamos totalmente la presión de la placa plantar del segundo y además la tratamos con calzado respetuoso para que pueda expandir los dedos, etcétera, como debería ser el calzado. Después del mes, el dolor ese que tiene durante 1 año y pico ha desaparecido. Y me dice, joder, me duelen los dedos cuarto, quinto, tercero, no sé cómo, es una especie de calambre. Bueno, pues parece que todos vamos a tirar por el mismo problema. Al hacer el cambio de presiones de ese segundo meta y su placa, aislar esa presión y trasladarla a otra zona, parece que habíamos despertado una antigua lesión que ella sí que tenía diagnosticada como neuroma de Morton. Le dije, ponte ahí. Le hice una termo desde arriba. El pie afectado es el derecho. Este sí que es un caso muy intuitivo, pero es que ya cuando lo pasé al software, pues imaginaos. Este sí que es la foto plantar y como en la zona de afectación el apagón es tremendo. No habíamos visto, no sé si íbamos a ver algún caso de neuroma, pero me he colado ahí para mostrarlo porque yo creo que es bastante digno de enseñar, porque a mí personalmente es uno de los problemas que más guerra me dan. El hacer un diagnóstico muy certero cuando hay una afectación nerviosa del digital plantar o de lo que es un neuroma. Y en este caso salimos de dudas. Luego ya dijo, ya sí, recuerdo que en un momento dado me diagnosticaron de esto con una ecografía y tal. Y efectivamente, fijaos la diferencia medible. Ya no solo lo cualitativo, que canta mucho, sino cómo la medición da más de 1,5 grados de diferencia. Los apagones de nervios te puedes ir hasta 10 grados de diferencia. En el software tienes la opción de ver las diferencias máximas picando sobre el área de influencia de cada uno de las zonas y te dice exactamente la diferencia de cada tipo, que quería dejarlo remarcado. Y ahora sí que yo ya no doy más la brasa y con esto pues... Mira, hay una preguntita en el chat que nos la hace nuestra compañera Dina Díaz. Pone una duda, si la cámara no está perfectamente perpendicular al plano que queremos visualizar, ¿puede darnos alguna falsa imagen de hipotermia en algún segmento? Yo creo que en principio no. El que esté más o menos perpendicular va a afectar a cómo el software, y si no Víctor nos lo podrá decir, más que nada que el software capte el contorno de lo que son los pies o el contorno de piernas, etc. Yo creo que si no está más o menos perpendicular, al final te está midiendo píxeles y temperaturas de la piel. Acordaos siempre de esto, que es de la piel, ¿vale? Víctor nos lo puede confirmar. Sí, correcto. O sea, básicamente al final, al ponerlo perpendicular, lo que vas a hacer es que cuando capture la segmentación va a entrar esa imagen más plana, digamos. O sea, va a estar mejor segmentada, pero no va a falsear nunca una hipertermia o una hipotermia. ¿Ves?
Vale. Bueno, pues si queréis decir algo más, Víctor, Ricardo, Ruth, Joaquín, Tony, si Pues queréis quiero hacer algún agradecer a la comentario. gente porque un sábado por la mañana deseoso de piscina, que me estén escuchando a mí. La verdad es que hay mucha más gente de la que yo pensaba y Bueno, lo agradezco de verdad. Vale, yo quería comentar una pequeña cosa que me pasó en consulta y me parece como curioso, y es que cuando hice la termografía a un paciente de pie, ¿vale? Por vista posterior, fue gracioso porque yo al paciente le había tenido puesto en el suelo, en una zona, le pasé un poquito más adelante para poder coger mejor la imagen al hacerle, y cuando hice la termografía me salía perfectamente reflejada la huella en el suelo. O sea, dices, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puede llegar a captar tan precisamente las temperaturas y todo? Aunque ha pasado un tiempo, esa temperatura de haber estado el pie en el suelo lo ha guardado, el calor, el suelo, y lo refleja en la termografía, y me pareció curioso. Esas fueron las primeras fotos que hice yo también. Caminar en el suelo y hacer una foto del suelo. Y pensé lo mismo, me llamó la atención cómo se quedaba grabado en un suelo, hombre, que además que no está el sol, ni simplemente es la temperatura de tu cuerpo en el suelo del piso, ¿no? Y yo hice las mismas fotos. Y Yo luego ya... os recomiendo también en un espejo. ¿Sí? Es curiosísimo. Claro, en el espejo también salís. O sea, tú coges la cámara y te haces una foto en un espejo y también vas a salir. Ahí va. Sí, sí. Eso da idea también, hombre, yo os animo también a hacer el curso con ellos. Yo, cuando ya me disparó el tema del conocimiento de termografía, fue después de hacer el curso con ThermoHuman. Bueno, palabrejas como emisividad del calor a través de la piel y tal. Fijaos, si graba en el suelo la huella térmica, es como si se llama, cómo es capaz de ir transmitiéndose esa energía infrarroja a través de los tejidos. La verdad es que solamente pensando en que se puede quedar grabado en el suelo, te puede dar idea de cómo sí que se transmite de menor o con mayor intensidad la temperatura a través de los tejidos. Pero hay que quedarse con lo más importante, que es no hacer o no intentar hacer diagnósticos sin la comparación. Porque el tema de factores de influencia, que hay un montón, si caemos en el error de individualizar una fotografía, una termografía en un segmento solo, te estás perdiendo los datos más importantes, que son la comparación con el otro lado. ¿Alguna cosilla más? ¿Nada más? Pues nada, animo a todos los asistentes a la webinar a seguir formándonos, a hacer el curso con ThermoHuman, que la verdad es que es muy interesante y, como dice Ricardo, nos abre totalmente la mente. Agradecer a Víctor Escamilla su presencia ahí con nosotros. Por supuesto, a los 4 compañeros vuestros podólogos, tanto a Ricardo, Joaquín, Tony, Ruth, muchísimas gracias por vuestra implicación con PodoWebinar. Y a todos los asistentes, como decía Ricardo, por estar un sábado 3 de julio con nosotros. Así que nada, muchísimas gracias y os esperamos dentro de poco con otra webinar. ¿Vale? Un saludo. Gracias a todos. Venga, buena semana, chicos. Gracias. Hasta luego. Luego.